Aún lo podía recordar. El sol quemando su piel, el sonido de su propia respiración agitada, los gritos del público alabando al ganador, el dolor por sus costillas rotas, las manos empapadas en su propia sangre, y el vacío en su alma. Brain Unglaus, por primera vez en toda su vida, había sido derrotado. Aquel joven que en repetidas ocasiones fue llamado prodigio cayó aquel día ante la espada de un hombre que le mostró la más pura sonrisa que jamás hubiera visto, mientras le ofrecía su mano llena de sangre para que se levantara. Brain vio entonces que no perdió ante cualquier hombre. El choque incesante de las espadas había roto la gruesa piel de sus palmas. Ambos habían sufrido, ambos se habían esforzado, y por ello, el rey Ramposa les ofreció a ambos el puesto y oro del premio, pero Brain no tomó aquella mano que le ofrecía ayuda, no aceptó la noble vida de un caballero, y su orgullo herido lo hizo escapar del reino durante mucho tiempo. Brain buscó el poder para derrotar a aquel hombre, buscaba la fuerza para verlo derrotado en el suelo, con el único deseo de ser él quien le ofreciera ayuda para levantarse esta vez. No tenía sentido pensar que estas personas eran quienes habían capturado a Gazef, y cualquier hombre consciente lo sabría, pero Brain hace mucho tiempo que dejó atrás su cordura, que fue rota cuando se enteró de la derrota y captura de su rival. Ebrio y dolido, Brain se lanzó con espada en manos hacia la mujer de armadura negra. Con solo rabia en su corazón, su instinto tomó el control del cuerpo y en un parpadeo, Brain creó una técnica más allá de lo que él mismo se creía capaz. Campo. Rayo de luz 4 veces, velocidad de Dios. La sangre comenzó a brotar de la nariz y orejas de Brain, consecuencia de activar sus 3 artes marciales más poderosas mientras se movía. 3 artes incompatibles que impulsaron el golpe del genio espadachín. Albedo se quedó quieta mientras veía avanzar a aquel hombre, como si se moviera en cámara lenta. La espada de Brain creó una estela mientras cortaba el viento. Podía sentir sus brazos romperse con cada movimiento. Observó su espada chocar contra la armadura de negro azabache. Admiró las chispas multicolor que salieron despedidas tras el contacto de puro metal blanco de la katana contra el hierro maldito de la armadura, y con horror contempló cómo se rompía su espada, la que se suponía superaba a cualquier otra arma imbuida en magia. ¿Cómo? Fueron sus palabras al ver su preciada arma rota tras un golpe al cuello de Albedo. Y antes de poder tocar el suelo, sintió como una enorme fuerza lo empujaba lejos, sintió como su cuerpo chocaba contra la fría pared de la cueva y antes de perder la conciencia, observó a todos sus aliados desmembrados mirándose con terror los unos a los otros. «Decepcionante», dijo fríamente la súcubo mientras observaba a Brain caer torpemente al suelo tras recibir el efecto de una habilidad de contraataque. La súcubo observó el demacrado cuerpo del hombre de cabellera color azul. Sus brazos estaban colocados en una forma extraña, sus piernas dobladas y deformadas. Podía también sentir el olor de la sangre, y la sombra de la muerte sobre Brain, quien no pudo siquiera hacer que Albedo sintiera su ataque, aunque ésta había desactivado su habilidad para anular ataques de bajo nivel. «Permite contradecirte, Albedo-san, pero fue un golpe magnífico», dijo Pandora's ninja mientras enfundaba su espada. «¿Lo crees? No me pareció tan especial, Jo. Es algo digno de la persona con la mejor defensa de Nazarik, pero ese golpe bien pudo haber matado al propio Gazef. Era ligero, elegante, preciso, justo el maestro que mi padre buscaba para la joven Henry. Gritó Pandora's actor emocionado al ver a un humano que sobresalía. De alguna manera algo dentro de él quería agregar a este humano raro a Nazarik, no por su fuerza, sino como parte de una colección que pudiera universo a Clementine y Gazef. «No grites, le dijo fríamente Albedo, a lo que Pandora's ninja se disculpó en silencio. «Aunque supongo que tienes razón, podrá servir para esa débil humana, pero no veo que tenga utilidad para nuestros planes», dijo Albedo un poco decepcionada. «Ciertamente, no tiene futuro como cómplice. Al final el mejor plan es seguir insistiendo con ellos», dijo Pandora's actor refiriéndose a los guardianes. «Bendición. Del centinela. Curación menor. Recitó suavemente Albedo mientras apuntaba su hacha hacia Brain. Una espesa niebla negra cubrió al espadachín peli azul. Sus heridas comenzaron a cerrarse, sus extremidades volvieron a su forma original e incluso la sangre que estaba saliendo de su boca desapareció. Aunque Brain permaneció inconsciente. Invocación menor. Escudero recitó Albedo, y de un pequeño círculo mágico se materializó una pequeña pero musculosa criatura de piel negra como la noche y ojos completamente blancos, que llevaba en su espalda una enorme cantidad de armas.
Toma a ese hombre y síguenos a la salida, ordenó Albedo al escudero demonio de nivel 20. La pequeña criatura tomó a Brain entre manos, y comenzó a caminar detrás de Pandora's Ninja y su ama Albedo. Mientras avanzaban, Pandora's observó a la gran cantidad de humanos vivos que había despojado de pies y manos. Por supuesto no podían dejarlo ahí tirados, eran criminales y por tanto Ulver Touchme y Momonga permitirían que sirvieran como regalo para los muchos sirvientes en Nazarick que gustaban de devorar a esas criaturas en específico, así como también servirían como objetos de prueba ideales para los experimentos que se estaban realizando. No. Creo que sea buena idea dejarlos solos aquí, dijo Pandora's casualmente. Tranquilo, ya marqué este lugar. Una vez vayamos por el doppelganger de Sixous podremos irnos. Tishaitear mandar a demonios sombra por los humanos. Pandora's Ninja se detuvo. No confiaba en esa lógica. Estas personas los estaban escuchando hablar, los habían visto y sobre todo, Pandora's actor, quien heredó de su creador una terrible paranoia, no deseaba darles oportunidad a sus presas de escapar. Las magias de Nishiki Enrai eran diferentes por su habilidad como ninja, las cuales eran poderosas pero tenían un mayor tiempo de casteo por los sellos que debía formar con sus manos. Pandora's Ninja estaba haciendo uso de estas técnicas, y los 10 sellos que había hecho con sus manos habían delatado el nivel de la magia. Cosecha del cazador. Pandora's actor activó un hechizo de nivel 10 que consumió buena parte de su MP. Cosecha del cazador era una habilidad tipo ejecución para los enemigos que escapaban con poca vida. Según la descripción del hechizo dentro del juego, la carne y alma de aquellos afectados por esta maldición quedarán sellados dentro del arma que porte su asesino. Las luces de la mina se apagaron un breve instante. La cueva se llenó de oscuridad y un segundo después, todos los hombres heridos y las mujeres cautivas a las que Pandora's actor también había desmembrado, desaparecieron de la cueva, quedando solo atrás sus extremidades. El único humano que no había sido absorbido fue Brain, cuyo HP estaba por encima del 10% gracias a la sanación de Albedo. Una luz roja destello de la funda del arma de Pandora's Ninja, era el efecto ofensivo de la habilidad. Ahora todas las víctimas estaban en su arma, y servirían como fuente de poder para un ataque ofensivo si así lo quería Pandora's actor. Albedo pensó que ese movimiento había sido imprudente, pues seguramente Pandora's había consumido una buena cantidad de su mana, el cual, si bien era más grande que el Nishiki Enrai original, seguía siendo un golpe duro a sus reservas. Pero pensándolo bien, no tendrían más misiones el día de hoy. Y si esa fue la resolución de la creación de Momonga, confiaría en ella. Fue así como los dos guardianes se dirigieron a la salida de la cueva, habiendo cumplido limpiamente su misión, algo de lo que debían sentirse orgullosos, pues estaban seguros que solo 2 de los 3 guardianes más inteligentes de la tumba hubiesen podido realizar esta misión de manera tan limpia. Ahora solo quedaba ir por Dopper Sixous, y volver a casa. Los 2 guardianes comenzaron a correr seguidos por el escudero demonio. Avanzaron alegremente mientras imaginaban los elogios que recibirían por su éxito esta noche. A lo lejos, un hombre con oído diestro pudo escuchar un grito que rompió con el silencio gobernante de la noche. Volteó la mirada hacia sus compañeros, y estos se miraron entre ellos. Perdón, con su largo cabello peinado en una sola trenza, y enfundada en una túnica negra bajo el cobijo de la noche, una mujer de mirada fría se escabulló dentro de una pequeña parroquia donde se rendía culto al dios del fuego. Aunque estaba segura de no haber sido seguida, su corazón latía con preocupación, pues para ella entrar de esta manera al lugar donde se rendía culto a su propio dios era siempre una mala noticia. Aunque quizás hoy podría darse una excepción, era la medianoche, la hora preferida por los ladrones. Estatuas de bronces, símbolos de plata y oro adornaban la sala donde se encontraba, pero la pequeña parroquia parecía abandonada, pues al interior de ella no podía percibir ni una sola alma que cuidara de los tesoros que aquí moraban. Así fue como la mujer avanzó a través del piso de mármol, mientras el eco de sus pisadas inundaba la sala, y el único testigo de su llegada había sido su propio dios, quien estaba representado como una estatua en el altar del templo. Decidida a terminar con esta misión, la mujer avanzó hacia un pequeño compartimiento de madera que se encontraba debajo de las escaleras. Y mientras avanzaba, su mirada se perdió dentro del hermoso vitral, donde se representaba al primer aventurero del que se tenga conocimiento, un legendario héroe, el primer humano en matar a un dragón con vergüenza. La mujer apartó la mirada del bello vitral, y la dirigió a la puerta de madera de aquel pequeño cubículo.
Al abrirla se encontró con una fina silla acoginada, y una voz amiga que la recibía amablemente diciéndole paz. A la mujer de cabello rubio y ojos azules tomó asiento sin apartar la mirada de la puerta de madera. Nunca patees a un cachorro, dijo la mujer. Pues. Jamás olvidar el insulto cuando se convierta en león, le respondió la otra voz. Era un código para confirmar la identidad de ambas partes. Gracias por recibirme, su santidad, dijo la mujer a la persona oculta en una habitación secreta junto a la suya. El gusto siempre es mío, señorita Laccius, contestó la otra persona oculta. Y dígame, ¿para qué es que requirió una reunión con urgencia? Laccius, la líder de las Rosas Azules, uno de los pocos equipos de rango adamantina del reino, tragó saliva y se preparó para contar la terrible historia de un clan maldito. ¿La teocracia tiene conocimiento de un clan llamado Kurata? El mundo era de ellos. Nadie en estas tierras había demostrado ser un reto. Aún el más grande héroe de este reino, este espadachín al que el capitán llamó genio, eran gusanos en el camino de la supervisora de los guardianes, y el protector de la tesorería. El doppelganger con la figura de Nishiki Enra y el ninja, y la sucubo envuelta en una gruesa armadura negra. Corrían por la preciosa pradera de este nuevo mundo que les pertenecería dentro de poco, mientras se imaginaban los dulces halagos de su maestro, deseosos por volver a casa a informar a Momonga. Y como si se tratase de dos niños pequeños queriendo presumirle a su padre los logros obtenidos, corrieron apresuradamente hacia Dopper Sixous para emprender la pronta retirada. Pero antes, justo como Pandoras había sugerido, se detuvieron para que el ninja absorbiera a los humanos dentro de su arma. Y una vez frente a la sirvienta, ésta los con una voz amable y una cálida sonrisa que había sido el orgullo de su creador Uitebrim. Esa apariencia encantadora que convirtió a Sixous en una de las favoritas de aquel ser supremo fue la razón por la que había sido elegida para esta misión. Buen trabajo, dijo respetuosamente la sirvienta mientras se inclinaba ante los dos guerreros que habían llegado frente a ella. Buen trabajo, le respondió Albedo mientras contemplaba a los hombres en el suelo, y esperaba a que su compañero completara la misión. Albedo observó con un poco de orgullo a Dopper Sixous, y se felicitó a sí misma por haberla elegido a ella por sobre las demás sirvientas. Pues si bien la tarea encomendada no era complicada, el bajo nivel de la sirvienta se volvía un factor preocupante, aun cuando los enemigos estaban indefensos. Esto bien era una trivialidad para Albedo, pero fue seguramente una gran aventura para la sirvienta homúnculo de nivel 1. Pero entonces, ¿por qué pude escucharla? Se preguntó dentro de su mente la sucubo. Era extraño. Habían podido escuchar a Sixous pese a que ésta había activado el hechizo zona de silencio, y ella misma había podido hablar dentro del rango del hechizo. ¿Qué había pasado? ¿Caducó el tiempo del hechizo? ¿O es que acaso Sixous lo deshizo para dedicarle esas palabras? Era imposible, no habían tardado mucho tiempo dentro de la mina, y la actitud cuidadosa de Sixous haría imposible que ella corriera un riesgo solo por presentar sus respetos. Después de todo, estos humanos seguían vivos y conscientes. Esperen, ¿por qué no están gritando los humanos? Se preguntó de nuevo la sucubo mientras intentaba no mostrarse sorprendida, limitándose solo a ver a los humanos derrotados en el suelo, y con los ojos bien abiertos. A ellos no se les habían cortado las cuerdas vocales, entonces ¿por qué se encontraban callados? No, incluso parecían paralizados. Algo estaba mal, algo estaba muy mal. ¿O podría ser que Dopper Sixous usó algún otro hechizo de los collares para aturdirlos? Solo había una forma de descubrirlo. Albedo estaba por llamar a la sirvienta, pero entonces una voz poderosa la detuvo. Kata-san, deberíamos movernos al punto de encuentro, le dijo Pandoras Ninja a la sucubo. ¿Kata-san? ¿Punto de encuentro? Se preguntó confundida Albedo mientras observaba al ninja acercarse a la sirvienta. Chise, ¿a dónde mierda fue Uitebrim? Preguntó Pandoras Actor a la copia de la sirvienta. ¿Uitebrim? Pandoras Actor acababa de nombrar al ser supremo que creó a Sixous. Esta podía no ser la original, pero tenía sus recuerdos, sus emociones, era una doble perfecta. El solo mencionar el nombre de su creador debió ser un gran impacto, y el que Pandoras Actor lo nombrara con tanto desprecio en su forma de hablar debió molestar a la sirvienta de nivel 1, pero la sirvienta, tranquilamente respondió. Me temo que se alejó mientras no veía, tampoco dijo a dónde es que se dirigía. ¿Por qué Sixous estaba tan tranquila? ¿Por qué hablaba de Uitebrim como si él realmente hubiese estado aquí?
Fue entonces cuando para Albedo se volvió claro todo el panorama, y también el actuar de su compañero. Albedo observó a Pandoras caminar lentamente hacia la copia de Sixous, y con serenidad. Por cierto. Pedazo de mierda, dijo Pandoras notablemente molesto mientras. La sirvienta con una amplia sonrisa le respondió. ¿Sucede algo malo, señor? Fue solo un parpadeo, la velocidad de Nishiki-en-Rai era demasiada para que la propia Sixous lo notara. E incluso a Albedo, que observaba todo a unos metros, le costó trabajo entender lo que había hecho Pandoras actor. ¿Dónde está la sirvienta? El tono de Pandoras Nishiki era de odio puro, la oscuridad que habitaba en el interior de la criatura desbordó. La propia Albedo, quien estaba acostumbrada a escucharlo siempre alegre, tembló por esa presencia siniestra, mientras observaba al ninja a través del pecho de Sixous con su mano. Kata, ataque. Gritó Pandoras actor mientras retiraba su mano del pecho de la sirvienta y se colocaba detrás de Albedo. Lanza espiritual. Canto del guerrero. Signo de exclamación abierta, recuerdo de represalia. Apolo. Venganza de los caídos. Lanza del pánico, seguido de los gritos. Desde la oscuridad del bosque al lado del camino, 6 luces brillaron de manera cegadora. La sucubo, comprendiendo el panorama, reconoció algunos de los hechizos y, siendo fiel a su naturaleza como protectora y guardiana, no dudó ni un momento en usar una de sus mejores armas para defender a la creación de su ser amado. Argebam Castle. Gritó Albedo mientras veía los ataques dirigirse hacia ella. Una gruesa muralla apareció frente a Albedo, que recibió ya nulos 5 de los ataques, pero el sexto, el ataque de una lanza negra, logró traspasar el hechizo y chocó contra la armadura de Albedo, para después desvanecerse, dejando atrás solo una estela. Imposible. Se escuchó como un lamento por parte de los atacantes. Asimismo, la propia Albedo quiso pronunciar esas mismas palabras, pues no comprendía cómo aquel débil ataque había logrado penetrar su hechizo de defensa. Los atacantes observaron horrorizados cómo aquella guerrera había tolerado el ataque combinado de 6 miembros de su grupo. Mientras los 2 guardianes de nivel 100 trataban de descubrir la identidad de quienes osaron intentar lastimarlos. Rápidamente desde el interior del bosque salieron como un rayo un enorme grupo de guerreros, debían ser mínimamente 10 miembros. 2 de ellos corrieron hacia el cuerpo sin vida de Sixous y comenzaron a lanzarle hechizos de sanación. Pero era muy tarde, ya estaba muerta. Ronan. Resiste, amigo, por favor. Uno de los hombres del grupo comenzó a llorar desesperadamente mientras intentaba sanar a su compañero caído. Eso lo demostraba. Ella no era la copia de Sixous, pero además, era un insulto que se atreviera a apartar la vista de los 2 guardianes frente a ellos. Pero en el momento en el que Pandoras actor se dispuso a contraatacar a este grupo, un hombre de cabello negro, envuelto en una armadura blanca que sostenía una lanza con una enorme cantidad de mana, se interpuso en su camino. Escapar, eso era lo ideal al enfrentarse a un enemigo desconocido, pero antes de hacer eso, debían saber que le habían hecho a Dopper Sixous, pues esa sirvienta aún tenía los recuerdos de la original. Y si bien no tenía información importante como la ubicación de la tumba o los poderes de sus amos, seguía teniendo dentro de su mente los preciosos recuerdos de los días en los que 41 seres supremos habitaban la tumba. Antes de irse debían rescatar a la copia o matarla para que no pudiera ser usada, pues no había forma de revivir a un nivel 1. Por lo que su muerte sería suficiente para sellar aquella información en su mente. Debían obtener la información a toda costa, o debían asegurarse de que Dopper Sixous siguiera aquí para devastar el área. Pero antes de comenzar su nueva tarea, el hombre de armadura blanca habló. ¿Humanos? Preguntó el hombre de la lanza mientras sus compañeros se posicionaban a su alrededor, intentando proteger al sanador que atendía a la copia de Dopper Sixous. Dado que era casi igual a Dopper Sixous, y que su forma no había cambiado pese a morir, debió usar un hechizo Mimic, por lo que copió todos los aspectos de la sirvienta incluyendo el nivel. Si murió así, ya no podría ser revivido. No. ¿Te lo parecemos? Respondió rápidamente Pandoras actor con su apariencia de ninja. Desde su punto de vista, si un humano preguntaba eso era para poder restablecer un diálogo, quizás incluso detener el fuego. Lo ideal en esta situación era sacar suficiente información antes de matar a todos, cosa que parecía posible, pues solo un ataque logró penetrar el hechizo de Albedo, y aun cuando este la golpeó no generó daño ni estados negativos. El peor escenario era huir sin nada, y sin haber matado a la copia de Sixous.
¿Por qué hicieron esto entonces? Dijo con molestia el hombre mientras señalaba a los bandidos desmembrados y aún vivos en el suelo. Ladrones. Violadores. Asesinos. Respondió fríamente Pandora's actor con la poderosa voz de Nishiki. El hombre de la lanza observó con pena a los bandidos, y apretó fuertemente su lanza. Muy diferentes a la chica que tomaron. ¿Dónde está? Preguntó sumamente molesto Pandora's actor. El hombre de la lanza analizó a los hombres en el suelo. Ciertamente, ¿qué hacían tantos de ellos con armas en medio de la noche y al lado del camino real? Un enorme hombre con 2 escudos avanzó mientras protegía a una anciana, quien era la que llevaba sobre su hombro a Dopper Sixous. La mano de la anciana brilló mientras tocaba a la sirvienta, y de inmediato la bajó, pero Dopper Sixous cayó al suelo sin resistencia, su cara se enterró en el césped, y una gran cantidad de sangre comenzó a salir de su boca. Los miembros de ese extraño grupo miraron horrorizados a la chica que cayó muerta. Dopper Sixous tenía la misma personalidad que la sirvienta original. Una sirvienta fiel a Nazarik, orgullosa de haber sido moldeada por un gran ser supremo que superaba a los dioses. Y siendo fiel a esa naturaleza, Dopper Sixous se mordió la lengua, y comenzó a tragarse la sangre para que no la descubrieran. Murió en los brazos del enemigo, sin que estos se dieran cuenta. Bastardos. Las palabras calaron en lo profundo de las almas de los guerreros, quienes se sintieron como niños desnudos en medio de una fría tormenta en pleno invierno. El ninja sacó su arma envuelta en un brillo rojo por efecto del hechizo que usó en la mina. Este era nuevo plan ahora que la sirvienta estaba muerta. Atacarían, matarían a los que pudieran con este golpe y se retirarían, recordando los rostros de aquellos que insultaron y asesinaron a un miembro de la gran tumba de Nazarik. Lo sintió. El hombre de la lanza sintió la fría aura que venía del ninja, así como el gran poder que albergaba su hoja corta. Kaire-sama. Gritó mientras posicionaba delante de una extraña mujer de cabello rubio, y colocaba su lanza para defender a ambos. La anciana comenzó a hacer extraños ademanes mientras el hombre enorme frente a ella juntaba sus escudos para formar algo muy parecido a un muro. Pandora's actor se adelantó a Albedo, y desde esa posición, abanicó. Una bruma carmesí salió despedida desde la espada. El tajo chocó contra el cuerpo de 9 de los 12 guerreros presentes. Las armaduras se destrozaron, la piel se desintegró, y quedó expuesta la grasa y carne de los guerreros. 5 de ellos se convirtieron en una mancha roja en el suelo. 3 tenían los huesos y grasa corporal expuestos mientras se convulsionaban por el shock. El hombre de la lanza parecía prácticamente ileso mientras que la mujer detrás de él tenía leves quemaduras por todo el cuerpo. Los bandidos, Dopper Sixous y la falsa Dopper Sixous desaparecieron como si jamás hubieran estado ahí en primer lugar. Y el hombre de los escudos, su cuerpo fue convertido en un cadáver al cual se le podían ver las entrañas y el cerebro. Toda su parte frontal fue borrada por el ataque. Pero la mujer detrás de él estaba intacta. Un dragón dorado salió de sus ropas, y se dirigió hacia Pandora's actor. El doppelganger, guardián de la tesorería, podría reconocer la calidad del hechizo en cualquier momento. Eran sus ítems favoritos. Las más grandes armas que habitaban en Nazarik. World Item. Susurró mientras se quedó parado como consecuencia del ataque que acaba de lanzar. Padre, pensó desde lo más profundo de su corazón. ¿Estaba acabado? Switch. Se escuchó recitar a una voz femenina. Claro que no. Pronto Pandoras vio la espalda de su compañera Sukubo. Era el efecto de una habilidad vital para los tanques. Albedo cambió lugares con la persona más frágil del team. El dragón dorado chocó contra el cuerpo de la guardián, y desvaneció. Los supervivientes del ataque de Pandora's actor quedaron pálidos y abrieron sus ojos con horror. ¿Tienen uno? Retirada. Albedo sintió que su corazón se le salía del pecho. Si no fuera por el ítem mundial que le había dejado su creador Tabula sin el permiso de sus amigos, hubiese caído presa del efecto de ese ítem mundial. ¡Malditos! Albedo activó su propio ítem. Eliminaría a los supervivientes y cuando esa anciana quedara sola la despojaría de su ítem mundial. Sus enemigos habían caído por un hechizo poco poderoso, pues el efecto del ataque de Pandora's actor se basaba en la fuerza de los seres absorbidos. Y si eso había matado o herido de gravedad a la mayoría, no podían ser verdaderas amenazas. El hacha de Albedo tomó la forma de un pequeño báculo, el cual la guardiana, agitó. La joven rubia a la que el hombre de la lanza protegió, apareció en un parpadeo frente a Albedo, al igual que una pequeña barrera. Idiota.
pensó Albedo al ver cómo esa torpe humana intentaba frenar el ataque de un ítem mundial. El ítem de Albedo tenía una función especial: devastar grandes áreas de terreno. Una inda devastadora arrasó con la planicie. El bosque fue destruido en un parpadeo, así como el verde pastizal. Pandora's actor, que se encontraba fuera del área de efecto del ataque, contempló el poder de aquellas legendarias armas. La barrera de la mujer se rompió al instante. Una gruesa nube de polvo se levantó. Y sin confiarse, Albedo volvió su ítem a su forma de hacha, y dio una abnicada para alejar el polvo, y contemplar la devastación, pero su golpe chocó contra esa joven de cabello rubio, la cual no pareció lastimada por el efecto del ítem, ni el golpe en su forma de arma. El terreno entero había sido cambiado por completo. Ahora solo quedaba rocas y arena donde antes hubo un hermoso bosque, pero ahí seguían de pie, la anciana, el lancero y esta extraña mujer, que comenzó a hacer nuevos ademanes. Al igual que la anciana, era imposible, solo había una explicación para ello: retirada. Gritó Albedo con pánico. Los enemigos tenían 3 ítems mundiales, y el arma de ella era uno, no podía herirlos. Tampoco podía mandar a Pandora's actor, quien no poseía uno y caería bajo el efecto. Mensaje. Mensaje mensaje. El mensaje fue rápidamente contestado por Shaitear. Nuestra. Posí con la cual, rápido Shaitear sin preguntar abrió un portal hacia donde se encontraban los 2 guardianes, que comenzaron a ser perseguidos por 2 extrañas luces. Cruzaron el portal, y este se cerró antes de que fueran tocados. Antes de que Pandora's fuera afectado, sobrevivieron, no dieron información al enemigo, pero ahora, con rapidez tenían que ir por sus amos. Tenían que informarles que en este mundo existían los ítems mundiales. Había una criatura que se quedó atrás, algo tan insignificante, que tardaron en recordar. El escudero que carga a Brain, tan lento como era por su bajo nivel, no logró alcanzar a su ama, no logró seguirla por el portal. Y quedó a merced de sus enemigos. Mientras aún llevaba con él a Brain, el sonido de una voz preocupada recorría cada rincón de la tumba, alertando a sus moradores y convirtiéndose rápidamente en el presagio de un enorme peligro. Mensaje de sistema. Era un hechizo de administrador, ocupado por los jugadores y NPC'(S) para alertar a los moradores de la tumba cuando ocurría una invasión. El mismo hechizo que ahora mismo estaba siendo usado por el vampiro Sangre Pura, guardiana del primer piso en la zona del Coliseo, el piso a cargo de los elfos oscuros. El mensaje fue recibido con más pánico que en otros lugares, a tal punto que Mer, un niño pequeño, tímido y somnoliento, se lanzó desde la ventana de su habitación, que se encontraba en lo alto de un árbol gigante. Mientras recitaba un hechizo de silencio para evitar que los prisioneros que habitaban en las celdas del Coliseo pudiesen escuchar el mensaje dirigido solo a los fieles de la tumba. Con una voz que quería sonar serena, pero claramente estaba llena de miedo, Shaitear, la guardiana de los primeros 3 pisos de la tumba, la primera fuerza de defensa de este sagrado lugar, comenzó a gritar preocupantes órdenes: emergencia, emergencia. Todos los luchadores de la tumba, preséntense a sus respectivas posiciones de defensa. Solicito la presencia de Demiurges y Sebas en el primer piso. Alerta máxima. Repito, alerta máxima. Las tropas estacionadas en el 8º piso deben preparar para una posible movilización fuera de la tumba. Aureole Omega, por la autoridad de la coordinadora de los guardianes, se le ordena aliste los preparativos para una posible activación de Rubedo. El nombre maldito de la creación máxima de Tabula Smaragdina pesó como un maleficio en el corazón de los habitantes de la tumba. ¿Qué aberración, o qué gran crimen habían cometido los habitantes de este mundo para dirigir a ellos el arma de aquella, que incluso en Nazarik era considerada un monstruo? Era la preocupación nacido en el corazón de los guardianes al escuchar el nombre de la hermana menor de Albedo. Tal como le fue instruido, Shaitear abrió un portal a la posición de Sebas y de Mirge respectivamente. Estos no dudaron un segundo en saltaron dentro él, sumamente preocupados y molestos. Preocupados porque no sabían qué clase de situación ameritaba tales órdenes, y molestos porque antes de irse los seres supremos dejaron muy claro que no debía despertarse a Rubedo. Bajo ningún concepto. ¿Qué sucede aquí, Shaite? La protesta de Sebas fue frenada por la visión del ser supremo que creó a Sebas. De pie, al lado de Albedo, y rodeado por los sirvientes más poderosos de Shaitear se encontraba Touchme, quien no paraba de recitar hechizos de mensaje. Lo hacían de manera compulsiva y con clara desesperación, al igual que la propia Sucubo. Touchme.
Un aire familiar llegó a la nariz de Sebas, y entonces notó algo inusual. Ese no era Touchme. Sebas se dio cuenta de que aquel no era el ser supremo que lo había creado, sino el guardián de la tesorería, Pandora's Actor, usurpando su apariencia. ¿Qué crees que haces, Pandora's Actor? Guión. Mientras Sebas avanzaba molesto hacia el doppelganger, Albedo dejó de recitar hechizos de mensaje, y gritó sus órdenes a las personas presentes. Albedo estaba claramente alterada. Parecía desesperada y con una expresión que indicaba que estaba a punto de arrancarse los cabellos por ese maldito sentimiento. Shaitear. Contacta a Aureole, e infórmale que por la autoridad concebida por los seres supremos le ordeno despertar a Rubedo. Una vez mi hermana está lista me haré cargo de ella y marcharemos a la capital del reino. ¿Sacar a Rubedo de Nazarik? Fue el grito en el corazón del demonio de Miurge. Pues incluso este demonio amante de la masacre y el sufrimiento, temía lo que podía suceder si esa chica niña salía del 8º piso. ¿Te has vuelto loca? Gritó furioso el demonio. Albedo lo ignoró. Pandora's Actor, tienes 2 minutos para sacar todos los ítems mundiales disponibles en la tesorería. A. Respondió Pandora's Actor con la apariencia de Touchme, y se dirigió hacia Shaitear para que ésta le entregara su anillo y le abriera un portal a la tesorería. Demiurge y Sebas no sabían nada, no entendían nada, solo veía que la súcubo estaba causando pánico dentro de la tumba. Pretendía tomar todos los ítems mundiales, las mayores armas de Nazarik. Y asimismo estaba dispuesta a despertar a Rubedo, una entidad temida por ser capaz de derrotar a los mismísimos seres supremos. ¿Era un golpe de estado? ¿Era una conspiración para tomar el control de la tumba? La mente del demonio y el hijo del dragón volvieron a la noche en la que Touchme y Ulbert volvieron. Recordaron ese momento en el que Albedo quería matarlos por todos los medios disponibles. Los 2 NPC nivel 100 estaban siendo ignorados. Albedo no parecía querer perder tiempo en dedicarles palabras a ellos dos. Pero por alguna razón los quería presentes. ¿Nos quiso sacar de nuestros pisos para que no pudiéramos responder a este acto de traición? Pensó Demiurge furiosos mientras consideraba ese llamado parte de un movimiento maestro por parte de Albedo. No iba a tolerar que esto continuara, no hasta recibir una explicación para todo lo que estaba pasando. Y mientras los 2 fieles avanzaban hacia Albedo comenzaron a transformarse en sus fases más poderosas. Pero entonces, frente a ellos se plantó Shaitear. Atacaron a Albedo y Pandora's Actor durante su misión. Los seres supremos no responden nuestros mensajes. Las palabras de Shaitear eran preocupantes. Si un enemigo capaz de hacer huir a esos 2 existía en ese mundo serían algo peligroso, pero no algo que ameritase despertar a Rubedo. Desde su punto de vista, los seres supremos podrían con cualquier enemigo, pues incluso Albedo y Pandora's Actor eran débiles comparados con los supremos. Pero entonces Shaitear agregó, el enemigo tenía 3 harems mundiales. De pronto la lógica de Demiurge y Sebas se desmoronó. ¿Por qué no contestaban los seres supremos a los mensajes? ¿Estaban en Bataglia? Ahora el despertar de Rubedo parecía algo absolutamente necesario, y tomar los ítems mundiales de la tesorería sin permiso era un crimen por el cual después podrían pagar el precio. Pero ahora, lo importante era ir a salvar a los seres supremos, si es que estos se encontraban peleando con esos portadores de ítems mundiales. Mensaje de sistema. Mensaje de sistema. Todos los guardianes preséntense en el primer piso de la tumba. Dejen a cargo de sus zonas a sus subordinados más confiables. No olviden nada. Traigan con ustedes sus mejores armas. Shaitear. Debido a que tuvo que explicar a Sebas y Demiurge lo que pasaba, perdió muchos segundos valiosos, y recién ahora le estaba entregando sus anillos a Pandora's Actor y abriendo el portal. Shaitear. Necesitamos a Rubedo ahora mismo. Gritó Albedo molesta. Sí. Respondió al instante Shaitear, sin una sola emoción en su voz. Shaitear se mostraba obediente y Albedo implacable. No se podía ver por ningún lado esa eterna rivalidad entre ambas, pues ahora mismo aquí no se encontraban el vampiro sangre pura ni la súcubo de alto rango. Solo estaban 2 sirvientas leales de Nazarik. Mensa. Albedo estaba por lanzar un nuevo mensaje de sistema cuando puso oír un mensaje llegando hacia ella. Albedo contestó el mensaje de inmediato sin pensar en nada, sin siquiera verificar quién lo enviaba. Momonga-sama. Pero quien le contestó no fue el Overlord. El maestro no se encuentra disponible. La voz pertenecía a Yuri, quien llamó a Momonga maestro. Maestro era un código acordado para cuando los seres supremos pensaran que podían ser espiados.
¿Dónde se encuentra Momon? Hay algo que tenemos que decirles. ¿El chico está bien? ¿Qué? ¿Chico? Yuri, es una orden, dímelo. ¿Momon-san se encuentra bien? ¿El chico se encuentra bien? Repitió Yuri Alfa. Albedo al fin entendió a qué chico se refería Yuri. Seguramente preguntaba por Pandora's actor. Está bien. Ahora dime dónde está Momon-san. Momon-san. Pidió que no lo interrumpieran. Él, Tachi-san y Arin-san se dirigen a una reunión importante. El tono relajado de Yuri enfureció a Albedo, quien usó una voz extraña, algo diferente a su tono habitual. Una voz diferente incluso a la que usaba cuando se encontraba molesta. Yuri, contáctame con Momon-sama o yo misma te despellejaré. Hágalo. Si lo cree necesario, pero solo necesito que sepa esto. Yuri hizo una pausa larga, tomó valor para decirle algo a Albedo que seguramente no le gustaría. Momon-san nunca le dio permiso de sacar eso del campamento. También, quiere que sepa que estarán bien, y no tienen permitido venir a la capital. Si no pueden cumplir eso, entenderemos que no confían en el juicio de los maestros. Yuri no era tan poderosa como Albedo. Y lo que acaba de hacer era un completo insulto hacia una mujer que era muy superior a ella, pero había una razón para su molestia. Había una razón para esas palabras, y es que ella, Yuri Alfa, fue elegida para transmitir las palabras del más grande de los seres supremos. Para Oniko, una palabra que definía perfectamente a Momonga, una palabra que usualmente usaban sus compañeros de gremio con él, y salvo contadas excepciones como lo eran Punito Moe, casi todos en el gremio consideraba esto un arma de doble filo. Pues si bien la mayor parte del tiempo esa actitud los había salvado de emboscadas y grandes pérdidas, también era verdad que era más divertido a veces seguir la filosofía de Yamaiko. Golpeémoslos con todo y corramos si son demasiado fuertes. Yamiko, maestra de primaria responsable, abandonar a Ulbert 3 veces. Touchme y Ulbert se habían ausentado por un buen tiempo, por lo que casi habían olvidado a qué niveles llegaba la paranoia de Momonga, una que solo creció cuando fueron enviados a este mundo. Una cualidad que recordarían esta noche eran pasadas la medianoche cuando los seres supremos se encontraban caminando por las calles de la capital acompañados de las hermosas sirvientas que ahora se encontraban disfrazadas como aventureras. Esta caminata, según Touchme, eran para encontrar el nido de ratas de donde había salido Malmbeast, pues el que Neurotis les sacó a base de tortura ahora se encontraba vacío. La primera idea que tuvieron los seres supremos era ir al distrito rojo de la capital y comenzar a buscar desde ahí. Pero el hecho era que esa clase de lugares estaban repletos de aventureros, personas que se creían poderosas y eran capaces de crear grandes escándalos si veían a un grupo de extranjeros intentando arruinar un lugar que era adorado por ellos. Y sin importar lo que quisiera Touchme, no podía atentar aún contra los aventureros, pues en rango ellos aún eran inferiores. Y una mala relación con el gremio podía arruinar la aventura del grupo. Touchme no ponía la vida de las mujeres cautivas por debajo la diversión de sus compañeros, pero la verdad era que no quería atentar contra la fuente de entretenimiento de Ulbert, quien hasta ahora había estado tranquilo, pero Touchme aún temía que su naturaleza de demonio o sus viejos deseos de crear masacres volvieran si éste se aburría. La otra razón por la que se apartaron del Distrito Rojo fue porque no podían hacer mucho en esos lugares sin usar la fuerza para investigar, y si simplemente se paseaban por esos lugares las mujeres se abalanzaban sobre aquellos aventureros de equipos aparentemente costosos, y un sinnúmero de hombres molestaban a las sirvientas, intentando contratar sus servicios. Por ello ahora los seres supremos paseaban por los distritos bajos de la capital donde los soldados jamás entraban. Un lugar tan asqueroso y podrido que hacía que Ulbert y Momonga extrañaran el pestilente cuarto que habían rentado en esa taberna para aventureros novatos. Pero ya que no tenían nada mejor que hacer, y que era divertido ver cómo un montón de bandidos intentaba asaltarlos, ambos acompañaban a Touchme, quien cada noche buscaba una manera de ayudar a las personas que sufrían en este reino. Pues después de todo, esa fue una razón por la que decidió no buscar una manera de volver a su mundo. Lamentablemente pronto se dio cuenta de que la mayor parte de las dolencias de esta gente no venían por un enemigo tangible, sino por la guerra de desgaste que el Imperio Barut estaba librando contra este reino,
una guerra que el rey Ramposa estaba perdiendo, y que ahora sin su mejor hombre Gazef, estaba sentenciado a perder. Pronto, debido a la preocupación que Touchme tenía por esta gente, sugeriría elegir como primer lugar de conquista a este reino. Momonga hizo un pequeño gesto mientras pensaba. Gesto que fue captado por Ulvert. ¿Pasa algo? Preguntó el demonio cabra en su disfraz de monje humano. Signo de interrogación abierta, ¿eh? No, no es nada, solo. Albedo y Pandora Sactor salieron de Nazarik hace algunas horas, y aún no ha contactado conmigo. A Momonga no le preocupaba Albedo, pues ella era la guardiana defensivamente más poderosa de Nazarik, poseía un ítem mundial. Y además había recibido órdenes estrictas de alejarse de cualquier posible pelea y, encima estaba acompañada por Pandora Sactor, un peleador capaz de adaptarse a cualquier situación. Era pues, no solo dos poderosos combatientes sino dos mentes maestras quienes realizaban la misión de buscar a ese humano Brain. Momonga entonces estaba convencido de que esos dos no tendrían ningún problema si estaban juntos. Incluso se preguntaba si esa dupla sería capaz de derrotar a Touchme. ¿Podrían ser capaces de ello? Pero la razón por la que Momonga se preocupaba era debido a que Albedo era la única persona lo suficientemente eficaz para administrar la tumba, y la segunda persona capaz de hacer algo similar era Pandora Sactor, pues si bien Demiurge era igual de inteligente que esos dos, Ulvert le había comentado que esa mente estratega estaba más enfocada a temas militares que de administración. La preocupación de Momonga nacía de la falta de un administrador dentro de la tumba, y le preocupaba que Albedo y Pandora Sactor pasaran mucho tiempo fuera de ella. Quizás. Esto es mi culpa, pensó Momonga, pues al escuchar que Albedo dijo realizaremos la captura tan rápido como nos sea posible, Momonga creyó que no les tomaría a ambos más de unos cuantos minutos, y ahora rezaba porque esta misión no fuese a llevar más de un día. Ajaja. Nunca me imaginé que te preocuparas de esa manera por tu hijo, y la niña de Tabula, dijo Ulvert. Ulvert tenía esa extraña fascinación por llamar hijo a Demiurge, y al mismo tiempo consideraba que la relación creación-creador era similar a la padres e hijos. Claro que Momonga pensaba de una manera parecida, y consideraba a Albedo como la hija que Tabula le dejó, pero simplemente no toleraba la idea de considerar un hijo a Pandora Sactor, quien era un amargo recuerdo de su inmaduro pasado. Y ahora que lo pensaba, hija, ciertamente, hasta ahora notó que esas dos jamás habían salido solos de la tumba. Es casi como si hubiera mandado a un par de niños a su primer recado, pensó mientras se imaginaba a ambos. No es que me preocupe por ellos, es solo que... Momonga detuvo sus palabras, pues en su campo de visión le pareció ver un rostro conocido. Era de noche. La mujer a la que reconoció llevaba una capucha negra con un encantamiento básico para que no pudiera ser fácilmente detectable. Pero para Momonga esas medidas no significaban ni siquiera una molestia para poder verla nítidamente. ¿Esa no es la aventura de ese día? Dijo Ulvert al observar lo mismo que Momonga. Lacus pudo sentir la mirada de aquellas personas. Los observó y los ojos de los tres se encontraron. No había duda, se trataba de esa mujer aventura que Momonga y sus compañeros habían conocido durante el incidente en el gremio de aventureros. Al notar que había sido reconocida por los guerreros, dado que Lupus Regina saludó alegremente al notar a la mujer, Lacus salió corriendo del lugar a toda prisa con una cara asustada. Creo que estará en una misión secreta. Ulvert señaló esa posibilidad dado que aquella mujer se suponía era una aventura de alto rango que seguramente sería contratada para un sinnúmero de cosas. Si realmente estaba en una misión de bajo perfil, Momonga prefería ignorar el hecho de haberla visto esta noche. No quería que su relación ya de por sí tensa empeorara por haberla descubierto merodeando en estas peligrosas calles. Ellos por supuesto no tenían manera de saber que esa aventura venía de entregarle información sobre ellos al culto del dios del fuego, y por tanto a la teocracia, un enemigo para Touchme y sus compañeros. Lacus corrió tan rápido como pudo, mientras en su mente corría la posibilidad de haber sido descubierta por esos guerreros que según sentía, eran completamente superiores a ella. Pero mientras Lacus emprendía la huida se escuchó un estruendo a lo lejos, y seguido a eso la tierra comenzó a moverse de manera violenta. Las aves salieron asustadas de los árboles y trinando con pánico. ¿Un terremoto? Preguntó Touchme. No. La tierra dejó de moverse tras unos segundos, pero entonces una fuerte ráfaga de viento llegó desde una dirección que a Momonga le pareció conocida si no se equivocaba.
venía de la misma dirección en la que supuestamente se encontraba aquel humano conocido como Bran. Usó su ítem mundial. ¿Así que ese es el efecto que tienen en este mundo? Momonga pensó aquello estando furioso. ¿Por qué siquiera consideró Albedo que era prudente usar esa arma? La supresión de Momonga se activó varias veces al considerar una peligrosa opción. ¿Qué era lo único en este mundo que haría a Albedo capaz de usar un arma así? ¿Se topó con un jugador? Las supresiones de Momonga seguían activándose mientras sus compañeros, sin entender la situación, se preguntaba a qué se debía ese extraño acontecimiento. Y justo antes de que Momonga sacara un pergamino para mandar un mensaje a Albedo, se escuchó al espacio crujir, y seguido a ello, una gran explosión. ¿Qué mierda fue eso? Gritó Ulbert. Alguien intentó teletransportarse cerca de nosotros. Gritó como respuesta a Touchme. Dado que tenía equipo de hechicero, él fue el elegido para mantener las defensas con las que se protegían mientras caminaban por el reino, y eso incluía un hechizo de anti-teletransporte, que se activó al sentir que alguien quiso aparecer un radio de 200 metros cerca de los seres supremos. Entonces, Momonga comenzó a recibir mensajes, uno tras otro. No los contestó. Entendió que quienquiera que fuera la persona contra la que Albedo usó ese ítem mundial, había sobrevivido teletransportándose aquí, a la capital del reino, y lo peor, es que estaban cerca. En Yggdrasil existían maneras de interceptar los hechizos, mensaje, pero las personas con estas profesiones de espionaje eran poco comunes, razón por la cual Tabula creó a Nigredo como la espía y contraespía de Nazarick, ya que ningún miembro poseía esas clases. Al llegar al Nuevo Mundo, una de las prioridades para Momonga fue descubrir si en este mundo existían esa clase de profesiones. La información vino de aventureros de alto rango que ahora se encontraban cautivos en el pueblo Carne, y según estos, había algunas personas capaces de interceptar un mensaje, pero todas estas tenían una debilidad, y es que eran susceptibles a los hechizos de anti-espionaje. Dicho esto, cualquier persona que quisiera escuchar los mensajes de los miembros de Nazarick terminarían fritos. Dado que los NPC'-S tenían por defecto protecciones anti-espionaje para que no pudieran ser analizados sus stats, protecciones que servían también contra muchos otros medios de espionaje. Pero pese a que Momonga confiaba en que nadie interceptaría sus comunicaciones sin que nadie se enterara, decidió no contestar el mensaje que seguramente estaba recibiendo de Albedo, y les pidió a sus amigos y las 3 sirvientas que hicieran lo mismo si acaso intentaban contactar con ellos. ¿La razón de esto? Si bien el enemigo no podía interceptar el mensaje sin que estos los supieran, podía ser que encontraran la ubicación de Albedo cuando se activara el hechizo de anti-espionaje. Ahora mismo Momonga estaba de hecho preocupado, pues su propio hechizo de anti-teletransporte pudo haberle informado a sus enemigos de su posición actual. Y en estos momentos, la persona que activó la trampa de anti-teletransporte bien podría ser el enemigo contra el que Albedo utilizó su ítem mundial. Era lógico. La tierra tembló, y el sonido de la devastación llegó a la capital. Y solo segundos después un enemigo desconocido se teletransportó a la capital, por lo que la hipótesis de Momonga era 2.1. El enemigo al que atacó Albedo sobrevivió teletransportándose antes de ser alcanzados. Una vez estuvieron en un lugar seguro, volvieron a transportarse a su base, la cual era la capital, y habían sido ellos quienes activaron el hechizo de Touchme. 2. Quien había activado la trampa era un trabajador del reino, quien intentó regresar a casa para dar el mensaje de la devastación. Aunque la segunda opción parecía más creíble que la primera, había un problema con ella. Momonga y sus amigos se encontraban en los barrios bajos de la capital, porque un oficial con el poder para teletransportarse vendría a los barrios pobres en lugar de dirigirse a un cuartel o al palacio? No tenía sentido, por lo que solo quedaba la primera teoría. Y si ese era el caso, Momonga solo podía imaginarse a un tipo de enemigos capaces de obligar a Albedo a usar su ítem mundial, y al mismo tiempo sobrevivir. Jugadores. Y si ese era el enemigo al que se enfrentaban, no debían revelar que ese hechizo de anti-teletransporte, y la mujer de armadura negra tenían relación, pero tampoco podía permanecer sin contestar a los mensajes, dado que si Albedo llegaba a creer que los enemigos a los que ella ahuyentó podían estar tras Momonga y sus compañeros,
podía imaginarse a la coordinadora de los guardianes marchando a la capital de Restice con todos los guardianes de Nazarick. Y en el peor de los escenarios, despertaría a Rubedo sin permiso. Aun si el enemigo eran jugadores, Momonga no quería despertar a Rubedo, bajo ningún concepto quería usarla, y mucho menos sacarla de la tumba. Además, se encontraba con Touchme y Ulbert, dos de los más poderosos jugadores de Yggdrasil, y el propio Momonga llevaba con él un ítem mundial. Aun si se tuvo que usar un ítem mundial contra el enemigo para ahuyentarlo, Momonga confiaba en la fuerza de sus amigos para derrotar a alguien que huyó de Pandora. Actor y Albedo. Yuri, tú, Nave y Regina tienen que salir de la ciudad tan rápido como puedan, y cuando sientas que te has alejado lo suficiente llama a Albedo e infórmale que... Yuri hizo algo que bien pudo costarle la cabeza. Interrumpió a Momonga. ¿Correr? ¿Cómo podríamos dejar solos a los seres supremos en esta situación? Signo de interrogación. Una luz roja destelló desde el interior del casco, y Yuri enmudeció al sentir que el corazón se le iba a salir del pecho. Ulbert y Touchme también sintieron lo mismo. Este ya no era Satoru Suzuki, era Momonga, el verdadero Momonga, aquel maniático de las batallas que había aprendido más de 700 hechizos, y había memorizado casi todos los existentes en Nazarick, el desgraciado que era capaz de derrotar a Ulbert pese a la diferencia de poder. Este era Momonga, el maldito responsable de que cada invasión a la tumba hubiera terminado en fracaso. El genio detrás del triunfo de Ainz o Algaun. Pese a ser un gremio pequeño con solo 41 miembros, Yuri agachó la cabeza como muestra de sumisión, y Momonga continuó cuando esté lo suficientemente lejos, llama a Albedo y si ella no contesta llama a Demiurge. Y esto es muy importante, Yuri, asegúrate de que Albedo y P se encuentran bien. En caso contrario... Momonga no quería imaginarse que esos dos hubiesen caído. Aún no sabía si era posible resucitar a los NPC', y si no era posible, si alguno de los dos hubiera muerto, si su propia creación que lo admiraba, si la hija que Tabula le había dejado a Momonga hubiesen caído en una misión a la cual él mismo la envió a arrasar con cada centímetro de este maldito mundo, no sería suficiente castigo. Si Albedo o P cayeron, ordena a Demiurge crear un batallón de ataque y que lo traiga ante nosotros. En caso contrario, ordénales a Albedo y los demás permanecer en la tumba hasta que reciban nuevas órdenes. Momonga escuchó a Yuri susurrar, ¿yo, ordenarles? A lo que Momonga respondió, te doy temporalmente la autoridad para ordenar sobre los demás guardianes. Al escuchar eso Ulbert, pero sobre todo Touchme quisieron protestar, ¿cómo es que le daba tanta autoridad a Yuri? Al principio pensaron peligroso, pero entonces se dieron cuenta Yuri era una no muerta inmune a los controles mentales. Había demostrado ser sumamente eficaz desde que llegaron al reino, y era sin duda leal a Nazarick, y a ellos. La creación que Yamaiko había dejado atrás de pronto brilló como la mejor opción que se podía tomar. Momonga había tomado esa decisión en base a todo ello. ¿O había sido un golpe de suerte? Mientras pensaban en eso, ambos seres supremos sintieron un vacío en sus estómagos. Yuri se preparó para correr y cumplir las órdenes de su amo, pero antes de marcharse... Si Albedo insiste demasiado y sientes que puede desobedecer, dile que estamos ocupados e iremos a una reunión importante, con el enemigo, pero que sepa que estaremos bien, y también recuérdale que no tenía permiso de usar eso. Tras esas palabras las tres sirvientas salieron huyendo. Momonga estaba preocupado por Albedo, pero también le preocupaba que algún habitante de este mundo, un jugador, supiera que ellos, un gremio especializado en el asesinato de jugadores, había llegado al nuevo mundo con ítems mundiales. Momonga comenzó a caminar al frente de sus amigos. Aún tenían sus disfraces, y él seguía siendo la vanguardia del grupo. Con ese gesto, hizo entender a sus compañeros que seguirían manteniendo su facha como aventureros sin intercambiar palabras. Sus dos amigos entendieron las intenciones de Momonga. Lo conocían bien, comenzaban a recordar los primeros días del gremio, y los últimos, aunque quizás no entendieron que la razón por la que Momonga no les dirigió la palabra no era porque esperaba que lo entendieran, sino porque estaba molesto, un enfado que no podía ser negado tan rápido como nacía de su corazón. Y fue así, como tres de las 4 entidades más poderosas de Nazarick avanzaron hacia donde se originaba un fuego. Se dirigían hacia las personas que habían activado el hechizo. Entre el primer mensaje de Albedo y la separación de los supremos y la sirvienta pasaron 1.12 minutos. Entre el primer mensaje de Albedo y la respuesta de Yuri, pasaron 2.01 minutos.
El mundo movía sus piezas mientras la súcubo se quitaba los cabellos con desesperación, como si hacerlo fuese a conceder su deseo, mientras que los otros guardianes la observan hacerla con miedo, y cancelaban el despertar de Rubedo. El odio en el corazón de la súcubo la carcomía mientras los tres seres supremos avanzaban sin miedo hacia el enemigo que venía por ellos. Llamen a Nigredo. Ordenó la coordinadora de los guardianes. Yuri había dado la orden de no ir a la capital, orden respaldada por la autoridad temporal que le fue conferida por los tres máximos creadores de la tumba. Y aunque en su corazón quería despertar a Rubedo y terminar con todo esto, ese hombre, Pandoras, aún tenía conciencia. Debían confiar en el juicio de su creador, y no permitir que la simple frustración arruinaran los planes que ya tenía con Albedo. Nadie se quedaría quieto si la vida de esos tres fuera amenazada, por lo que ahora el plan. Ya que Yuri había obligado a Demiurge para que controlara a la súcubo guardiana, era ir con Nigredo para observar la situación, y saltar a la batalla si la situación lo ameritaba. El mundo se salvaría por ahora de aquella existencia, pero si daban un paso en falso todo se terminaría. Los guardianes tuvieron que derribar puertas, y dañar la amada tumba que llamaban hogar para sacar a Nigredo de su hogar. Pero se toleró, la situación lo ameritaba. Y mientras Aura, Cositus y Mer traían a rastras a su hermana mayor, Nigredo, Pandoras actor volvía de la armería con los ítems mundiales que ahí moraban. Demiurge quiso oponerse, pero en cuando Pandoras comenzó a repartirlos entre todos, no antes de reservar 2 para los seres supremos. Demiurge sintió que el alma corrupta se separaba de su cuerpo. Comenzaba a entender la situación. Nigredo, quien fue sacada de su cripta sin seguir el procedimiento apropiado, estaba llorando. Mi bebé, repetía sin descanso mientras se arrastraba por el suelo. Sin ser activada apropiadamente, Nigredo era inútil. No había alguien aquí que podía hacerla entrar en razón. Albedo tomó su mano y con una furia sin comparación, abofeteó a Nigredo para que entrara en razón. Nigredo debió darle gracias a Tabula por hacerla un NPC especialista de nivel 70. De otro modo, esa bofetada, que estaba cargada con toda la furia de su pequeña hermana, la hubiera matado. Me importa una mierda tu bebé. Si no abres una vía de observación a la capital voy a colgar tu cabeza al lado de la de él. El grito de Albedo asustó a todos. Incluso Pandoras actor retrocedió. El bien de los seres supremos lo era todo para ellos. Pero esto, ¿qué era esa actitud de Albedo? Mientras Nigredo lloraba en silencio, recordó una de las peores cualidades de su hermana, una cualidad que le había sido dada por el propio Tabula. El rostro de Albedo era una máscara, esa bella sonrisa un acto que solo era sincero con su amado ser supremo y sus apreciados compañeros, pero una vez su paciencia fue agotada, y su alma fuera duramente golpeada, la sonrisa fue perdida, y en su lugar, solo quedó la ira de la guardiana. A menudo, muchos olvidaban que Albedo no era solo una súcubo, no era solo una sucia imp. Albedo era un Lilith, una clase única, una demonio que negó a su creador, una renegada de Dios, un alma indomable que obedecía solo a su corazón. Nigredo no podía luchar contra su pequeña hermana ni su voluntad, y por ello, por el bien de Nazarik y de su amada hermanita, Nigredo comenzó a mostrar a todos la razón por la que fue creada. Nigredo convocó una pantalla para que todos observaran, y lo que vieron en ella fue: los seres supremos avanzaron a través de las calles con la velocidad de un rayo, y se dirigieron a donde el fuego crecía, donde estaban los insensatos que intentaron teletransportarse cerca de ellos. Pronto los vieron. Eran 3, un hombre de cabello negro con una lanza, una mujer de cabello rubio muy hermosa que parecía salida de un FF, y una anciana arrugada con un vestido provocador que parecía más un disfraz ridículo en ella. Esos son. Gritó Touchme antes de contener sus palabras para no revelar información. Un error. Tras avanzar hacia el fuego y encontrarse con los responsables de activar la trampa, el Overlord entendió que su decisión había sido un error. Un error nacido de haber subestimado a Albedo. Porque la cuidadosa guardiana había usado su ítem mundial. Y porque el enemigo al que se enfrentaba seguía vivo aún después de usarlo. Frente a Momonga estaban 2 personas, de las cuales 2 poseían ítems que el Overlord reconoció. La arrugada anciana que llevaba un vestido revelador, tenía puesto la caída del castillo, y el país un ítem mundial capaz de ejercer control mental sobre razas con resistencias absolutas a este, aunque solo podía usar él.
control sobre un objetivo a la vez. Era posible usarlo de manera ilimitada mientras el usuario no muriera. Pero el ítem que tenía la mujer rubia fue lo que aterró a Ainz. La mujer rubia con los ojos rasgados llevaba sobre sus orejas un par de alas blancas. Ese maldito ítem era el juicio de Horus, un ítem mundial que permitía asesinar a 3 tipos de enemigos antes de consumirse. El primer enemigo debía tener un karma positivo, el segundo uno negativo y el tercero uno neutro. Un ítem estúpidamente poderoso ya que podía ser ocupado en grandes áreas, pero debías estar en presencia de una persona con karma de 500 positivo para activarlo o menos 500. Mientras que cuando se activaba el asesinato de enemigos con karma neutro, el objeto asesinaba a cualquiera con un karma entre menos 300 y más 300. Era un arma poderosa, con el único inconveniente de que pasaba a manos de la última o la primera persona asesinada por él, algo completamente al azar. El problema principal era que aquí estaban 2 personas con karma de menos 500, y una con más 500, por lo que solo estaban a salvo si el último uso que le quedaba a ese objeto era el de karma neutro. De lo contrario, Touchme y Ulbert estarían acabados. Solo Momonga tenía un ítem mundial, solo él podía resistirse y peleas. Pero ¿qué pasaba si usaban el país en Touchme? ¿O si asesinaban a Ulbert con el juicio de Horus? Momonga. Retirada. Guión. Gritaron rápidamente sus 2 amigos al mismo tiempo. Tenían razón, eso era lo mejor. Tenían que ir por ítems mundiales, y tropas a Nazark. Si querían vencer a estos enemigos no tenían que luchar, solo tenían que escapar mientras aún podían. No se muevan. Gritó el hombre de cabello negro que entre sus manos sostenía una lanza. ¿Quién era él? Esperen, estaba vivo. ¿También tenía otro ítem mundial? Si lo tenía no estaba a la vista, tenía lógica. Esas 2 tenían ítems mundiales. Era muy probable que el hombre de la lanza también tuviera uno. Después de todo, si se habían teletransportado a este lugar tras el ataque de Albedo, cabía la posibilidad de que la Sucubo emprendiera la huida al darse cuenta que sus enemigos poseían esos poderosos ítems. También explicaba por qué dirigían tantos mensajes a él. Ahora lo entendía. Qué estúpido fui al negarme a los refuerzos, pensó Momonga mientras buscaba una manera para que sus amigos huyeran. Él estaría bien. Podía cubrir la retirada si el enemigo no era demasiado poderoso, pues los ítems mundiales que tenían no podían rivalizar con el que Momonga poseía. Eso claro, si no poseían uno de los 20. ¿Ustedes pusieron esa trampa? Preguntó el hombre de la lanza muy molesto. Momonga, aún en su traje de Momon, estaba buscando el momento apropiado para abandonar su disfraz y atacar con todas sus fuerzas para que sus amigos escaparan. ¿Trabajan con ese demonio? Preguntó preocupada la mujer de cabello rubio. Desde el principio fue una trampa. Dijo dolida la anciana. ¿De qué hablaban? ¿Demonio? ¿Hablaban de Albedo? Hablen. ¿Ustedes trabajan con ese demonio Kata? ¿Demonio Kata? De pronto, como un rayo, un pensamiento llegó a la cabeza de Momonga, y comenzó a entender lo que sucedía. Casi pudo observar a Albedo dando información falsa al enemigo mientras escapaba. Pero antes de que el Overlord y sus amigos pudieran poner en marcha un plan maestro basados en lo que acababan de aprender. No tiene caso. Aún si no saben nada, ya vieron demasiado. El hombre de la lanza se preparó para atacar. Touchme y Ulbert, que reconocieron los ítems mundiales, se colocaron detrás de Momonga. Los 3 seres supremos se preparaban para activar sus verdaderas formas mientras los guardianes observaban desde la tumba. Pronto comenzaría una batalla con una seria desventaja para los supremos, donde en el peor de los casos Ulbert sería asesinado, y Momonga se quedaría solo peleando contra Touchme. Eso era una muerte segura. El lancero rugió con poder mientras se lanzaba, pero antes de poder dar su primer paso, una espada negra se enterró en el suelo entre Momonga y el lancero. Momonga no apartó la mirada del lancero, al igual que este no los apartó de Momonga, pero ambos, gracias a su visión periférica, pudieron apreciar la figura de una guerrera. «Deténganse», gritó Lacus, la líder de las Rosas Azules. Un joven muchacho de pelo rubio corto, y un par de característicos ojos azules melancólicos corría por los pasillos del gran castillo de la capital y, debido a lo grave de la situación, hizo algo que regularmente tenía prohibido. Entró sin permiso a la habitación de su ama. Este joven era el sirviente diagonal escolta de la aclamada princesa dorada Renner, la tercera princesa del reino, que era aclamada por su gran belleza y contribuciones a hacer la vida de los plebeyos más cómoda. Renner-sama.
Climb dio un pequeño grito, y se dio la vuelta para no ver directamente a su ama. ¿La razón? Al entrar en la habitación, Climb se encontró a su ama despierta, con su cuerpo cubierto por una delgada tela casi transparente que dejaba ver gran parte de ella. Claro que esto no era ninguna coincidencia, ni tampoco era que la princesa usara ese extraño conjunto todas las noches, pero era consciente que después de escuchar ese peculiar sonido, y después de ese ligero temblor, su padre, Ramposa, el gobernante de este reino, solo confiaría en una persona para que fuera por ella quien era su hija favorita. Y ese era Climb. Fue por ello que al ser despertada por ese estruendo cambió sus ropas antes de que su fiel perro llegara. Dentro de su mente no estaba la idea de correr tras escuchar ese sonido, pues era consciente de que si fuera un desastre natural el intentar escapar desde lo alto del palacio no tenía sentido y, si se tratase de algún ataque por parte de esos 4 seres que conquistaron el pueblo carne, sería aún peor. Pues ya derrotado Gazef, la princesa que fue dotada con una gran inteligencia era consciente de lo ridículo que sonaba el intentar batallar contra esos conquistadores. Si se diera el caso de que esto fuera una invasión, la princesa prefería tomar a su guardia esta noche, y después escapar por las rutas que ya había preparado tras escuchar sobre la derrota de Gazef. Si se trataba de un desastre natural podría apelar a la fragilidad, y fingir miedo para intentar obtener amor por parte de su perro guardián, y dada la situación de su padre y la preocupación de sus hermanos, nadie estaría atento a la situación de Renner o al estado de su virginidad. Lamentablemente, si esto era desconocido, o si bien era algo con una posible solución, Renner no tendría más opción que ayudar a su familia mientras terminaba sus aún inclusos planes de huida. Después de todo, ahora que existían poderosos guerreros capaces de derrotar a Gazef, y por tanto, arrasar con el reino, era mejor correr rápidamente cuando atacaran la capital. Si el enemigo era benevolente y permitía la supervivencia de la familia real, Renner podría volver para recobrar cierta posición, y si por el contrario, su familia fuese declarada enemiga y exterminada, ella ya habría escapado lejos con la única persona en la que confiaba para protegerla por un momento. Renner incluso deseó que ese extraño sonido fuese causado por una invasión, pero Renner-sama, su padre, pidió su presencia en la sala del trono junto con los príncipes. Así que, esperaré afuera mientras se pone algo apropiado. Por favor, grite si necesita algo. Climb se encontraba por salir. Su mano tocaba la manija de la puerta cuando escuchó la voz angelical de su ama proveniente de su espalda. Renner hablaba con un tono triste como si se encontrara al borde de las lágrimas. ¿Nos invaden, Climb? Preguntó la princesa a su perro guardián mientras este volteaba a ver a los ojos ya sin importarle demasiado la tela casi transparente que conformaba la pijama de Renner. No es así, Renner-sama. Aún no sabemos qué causó el sonido, pero los observadores estaban gritando que fue lejos de aquí. Por supuesto, también están seguros de que no fue un fenómeno natural. Climb guardó silencio mientras aún podía ver el rostro preocupado de su ama, por lo que, valientemente, pero dudando de sus capacidades, agregó: pero incluso si fuese algo más, no tiene de qué preocuparse. Mientras yo viva no dejaré que nada malo le pase. Renner abrió los ojos sorprendida e hizo un gesto que llamó mucho la atención de Climb. Muchas gracias, Climb, dijo Renner con una preciosa sonrisa en su rostro. Justo entonces, mientras Climb se perdía en la bella sonrisa de su ama, comenzaron a sonar las campanas que llamaban a los soldados del castillo y las reservar a reunirse. Dado que fueron solo 3 campanadas, la situación aún no había cambiado. De ser una invasión hubiesen sido más de 10 campanadas. Justo entonces, el sonido metálico regresó a Climb a sus 5 sentidos, y pudo darse cuenta de que su ama aún se encontraba en paños menores, y las partes más importantes de su cuerpo estaban expuestas. Lo lamento mucho. Por favor, apresúrese, estaré esperándola afuera. Gritó el chico mientras salía nerviosamente de la habitación. Y ahí dentro, la princesa podía sentir un calor recorriéndole, de arriba a abajo. Un enorme sentimiento vino a ella al recordar los ojos que Climb había mostrado mientras declaraba que protegería a la princesa. Y con un tono lascivo, la princesa susurró ese nombre. Climb. Tras unos minutos ambos partieron a presencia del rey. Los oficiales del castillo observaron un pequeño incendio en la parte pobre de la ciudad, pero nadie, en ningún momento se consideró que ese fuego hubiese sido causado por un acto relacionado a alguna invasión, pues esa zona pobre no tenía casi nada importante, y el fuego se originaba en el corazón de ese sector,
en las cercanías del templo del dios del fuego. Por lo que no era probable que fuese causado por un hechizo arrojado desde el exterior de la muralla. Los guardias que observaban creían fielmente que aquel fuego había sido causado por alguna destilería clandestina que había sufrido daños por el ligero temblor, cosa que ya había sucedido en el pasado, por lo que ninguno consideró que ese lugar donde el fuego comenzaba a crecer tuviese a 6 de los seres más poderosos de este mundo. Los 3 miembros de la teocracia, que no parecían heridos por el hechizo trampa de Touchme, observaban con rencor a quienes se habían revelado como los responsables del atentado. Mientras que el grupo de Momonga permanecía perplejo por los ítems mundiales que ellos llevaba. Por otro lado, no les pareció raro que hubiesen sobrevivido al hechizo antiteletransporte, pues había sido lanzado por Touchme, que poseía estadísticas mágicas muy bajas, además de que dicha trampa fue diseñada para no matar humanos excepcionales, pues de dicha manera habrían podido capturar importantes miembros del crimen de este reino, que era el objetivo original de Touchme, y de su hechizo. Pero antes de que se librara una batalla importante nacida de la incertidumbre, aquella mujer apareció, y para frenar las hostilidades clavó su arma entre ambos bandos. Ninguno de los presentes tenía una relación cercana a Lacus. Momonga y sus amigos la habían conocido, pero ese encuentro ocurrió en una situación desfavorable para la aventura, que quedó en malos términos con los seres supremos. Por ningún motivo ellos consideraban a Lacus una aliada. Por el otro, los miembros de la teocracia solo sabían que esa mujer era una aventura de rango adamantina, una gran guerrera que peleaba por la humanidad. Pero Lacus no dejaba de ser una noble del reino, y aunque era una fiel creyente de los 6 dioses y servía al dios del fuego, Lacus no estaba bautizada. Sus relaciones con la teocracia no eran tan cercanas, y en esta situación, donde los miembros de la teocracia habían llegado de manera ilegal al reino, bien podría ser una enemiga de ellos. Nadie aquí confiaba en ella. Nadie aquí la consideraba una aliada, y la única razón por la que detuvieron el ataque era por la incertidumbre de por quién pelearía esa aventura. La respuesta fue, nadie. Si se quedan aquí serán descubiertos, dijo Lacus intentando sonar calmada. Si los ven a ustedes se iniciara un derramamiento de sangre, si el reino tomara esto como un ataque, dijo Lacus mientras veía a los miembros de la teocracia. Si ven que ustedes se encuentran librando una batalla en plena calle serán arrestados o como mínimo, marcados como criminales, les dijo al grupo de Momonga. Ciertamente, Lacus no estaba a favor de nadie. Ninguno confiaba en ella, pero entendieron que eso no era necesario, pues la única intención de la aventura era que no se causaran más daños. Pero ¿cómo podría Momonga dejar ir a estos usuarios de ítems mundiales? ¿Y cómo los miembros de la teocracia permanecerían quietos cuando un enemigo los había descubierto dentro del reino? ¿Qué hacer? Era la pregunta que rondaba en el aire.